Estamos Ok, listos. ya mil disculpas por el impasse en los temas tecnológicos. Bueno, buenas noches con todos, un placer nuevamente volver a estar con ustedes. Continuamos con el tema de la normativa, como ustedes habrán visto durante toda la semana, la importancia de poder contar con los marcos normativos a nivel del sistema nacional, entender el rol de control y de rectoría que hace la autoridad sanitaria. Y el día de hoy vamos pues a conocer un poco más el análisis, ya todo este marco normativo ya aterrizado un poco más a nivel de establecimientos de salud y particularmente a nivel de gestión hospitalaria. El día de hoy vamos a revisar la estructura organizacional y los niveles de gestión hospitalaria. Entre estos, pues obviamente análisis de lo que hace el nivel gobernante, la gestión operativa, que relativamente ya lo revisamos en el Sistema Nacional, cuando hicimos el análisis del Sistema Nacional de Salud, y nos centraremos un poco más, seremos un poco más específicos en el análisis de los comités de dispositivos médicos, cuál es su rol, cuáles son sus funciones, en qué nivel de la organización estructural de los establecimientos de salud ellos se encuentran. Bueno, entonces, para dar un preámbulo a esto, hay que enfatizar en que en el mundo las instituciones o las empresas están basadas en una organización por procesos. De esta manera evitan que una gestión esté basada en unidades. Es decir, donde estemos con el departamento de dispositivos médicos, el departamento de gestión clínica, el departamento de compras. Entonces, cada uno haciendo sus roles como les compete por ser el departamento, pero sin estar debidamente articulados, es decir, bajo una estructura jerárquica triangular, donde solo se hace lo que el de arriba dice y se emiten los lineamientos a través de esa estructura rígida. Al momento de hacerlo por procesos, todo es horizontal. Entonces, las decisiones del trabajo en conjunto se toman de forma horizontal, lo que provoca que lo que hace el uno, para que yo, mejor dicho, pueda cumplir con mi trabajo, necesito que el otro lo haga. En el caso de la gestión de dispositivos, no solo trabaja el responsable de la gestión de dispositivos, se basa en un comité de dispositivos, en el departamento de compras públicas, en el área requiriente que se denomina, está el financiero, está el de bodega, entonces todos dependen del trabajo de todos para lograr cumplir el objetivo, que es que lleguen dispositivos de buena calidad hacia el usuario final, ¿verdad? En los hospitales se implementan estas estructuras organizacionales por procesos que se caracteriza, como les decía, por una gestión centrada en la entrega de productos y servicios a través de procesos a lo largo de una cadena de valor. Como lo decía, si el uno lo hace bien, el otro lo sigue haciendo bien. Si desde el principio ya existe un error, pues obviamente va a haber el error al final. Sigamos con el ejemplo de la gestión de dispositivos. Si se planificó mal la compra de dispositivos, digamos, planificamos comprar, que siempre nos pasa, ¿no? En exceso, bueno, este es un medicamento, digamos pañales, ¿no? Que ocupan un espacio inmenso en las bodegas. Planificamos que queremos 10,000 pacas de pañales porque esa es nuestra necesidad, pero no pusimos bien en los términos de referencia cómo iba a ser la entrega, así que decidimos hacerlo total. Luego no tomamos en cuenta en las bodegas no había espacio para poner en las bodegas o las bodegas se atiborraron de pañales y luego no teníamos en dónde poner el resto de medicamentos o de dispositivos. Luego sucede que no necesitábamos tantos pañales, entonces estos se nos empiezan a empolvar, se nos empiezan a caducar, etcétera, etcétera. Entonces se dan cuenta cómo un proceso conlleva al otro, ya sea bien hecho o ya sea mal hecho, ¿no? Y de esta manera se logra, al hacerlo en una forma de procesos, en una forma horizontal, a través de una cadena de valor, una gestión más efectiva y eficiente. ¿Qué es lo que se quiere? Efectiva, es decir, que se logre el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Dar dispositivos de calidad al usuario, al paciente, al cliente externo, ¿no? Y eficiente, obviamente, es decir, al menor costo lograr los objetivos que nos hemos planteado.
Entonces, para hacer un modelo para poder diferenciar la gestión tradicional versus la gestión por procesos, entonces ustedes pueden ver en el gráfico, ¿no? Entonces, el departamento, vamos a decir, de enfermería que se encargó en este establecimiento de salud de la gestión de dispositivos, dice, yo ya hice lo mío era hacer la planificación de dispositivos y yo ya entregué. Entonces, el siguiente departamento, el administrativo, dice, yo también ya hice lo mío, ya entregué. Y el de bodega va a decir, bueno, entonces a mí nadie me entrega el proceso, yo con tal de entregar, entonces ahí nomás quedo. Yo no tengo que ver si es que hicieron bien, hicieron mal, cómo hicieron los TDRs para ver si es que, cómo recibían. Yo solamente digo, no hay espacio y punto. Cada departamento cumplió su objetivo. O sea, sí, el de compras compró. El de dispositivos, pues planificó, ¿no es cierto? Entonces, pero no le agregan valor a toda la estructura, a todo el proceso, y no vamos a cumplir el objetivo común de toda la institución, que es entregar el dispositivo hacia el usuario final. En cambio, en la gestión por procesos, tenemos entradas y tenemos salidas. Entonces, todos los recursos que entraron, todos debemos seguir un proceso establecido, por eso cuando comentamos y decimos es que hay mucha burocracia, muchos pasos, muchos procesos, son necesarios. A veces sí, por tratar de hacerlo perfecto, llegamos al punto de poner muchos pasos en los procesos, ¿no? Determinar muchos escalones para llegar al proceso, pero que eso con el tiempo, además, logramos llegar a que todos esos procesos sean eficientes. Como les decíamos, ese es el deber ser, hacia allá debe ser, pero debe estar un proceso instaurado, que debe estar escrito, debe estar incluso hasta dibujado, para que todos sepamos cuál es el proceso a seguir, para luego obtener pues la salida, el objetivo común de la institución, no solo del Departamento de Gestión de Dispositivos, no solo del Departamento de Administrativo Financiero, sino de toda la institución en conjunto, ¿no? Entonces vayan analizando qué tipo de gestión decimos que tenemos, pero en realidad cuál es la que hacemos, ¿no? El enfoque por procesos. Para que un hospital base su gestión en procesos, es necesario que exista una cultura de procesos. ¿Qué queremos decir con esto? En primera instancia, que todos los involucrados entiendan que es un proceso. En primera instancia, que todos los involucrados entiendan que todo proceso es multidisciplinario. No existo, disculpen la expresión, solo yo y mi metro cuadrado, ¿no? Dependo de otras personas para poder hacer un trabajo adecuado. Entonces tiene que haber una cultura, todo el equipo tiene que estar involucrado en el asunto, porque yo sola puedo querer hacer todo por proceso, sí, de forma horizontal, donde todos trabajemos, donde todos aportemos, pero al rato de los ratos, un actor importante en el proceso dice, no, yo hago lo mío y allá ustedes verán. A mí con que me entreguen los papeles, a mí con que me entreguen la documentación completa, yo hago mi trabajo. No es así, ¿no es cierto? Entonces todos debemos formar parte del proceso y para eso tiene que haber una cultura, una educación para que todos estemos realmente involucrados y todos lleguemos a cumplir el objetivo común. Sin embargo, es necesario que cada dueño del proceso tenga el conocimiento específico del área, es decir, sea un experto. Yo no puedo ser responsable de gestión de dispositivos, pero no entiendo, no conozco, no sé cómo es, no sé para qué se hace. Entonces, no puedo ser la responsable de compras de dispositivos si yo no tengo idea cómo se sube al portal o cómo funciona. No puedo ser responsable de bodegas si no sé lo que me dice el ARSA para temas de recepción y almacenamiento de dispositivos. Entonces, yo debo ser un experto. Sí, todos trabajamos en conjunto, todos trabajamos organizadamente juntos, pero yo debo ser experto en mi área porque yo asesoro a los otros actores del proceso. Caso contrario, no voy a poder fortalecerlos. Entonces, a veces esos son como que los eslabones que permiten la caída de los procesos cuando yo estoy involucrada en un proceso que, como hemos dicho, es horizontal. No solo tengo que trabajar en mi área específica, sí, yo tengo que conocer mi área, yo debo ser experta, pero para poder asesorar al resto de actores del proceso.
Para así además yo tengo que ayudar a documentar los procesos, proceso que no está escrito, proceso que no está dibujado, por así decir. Es un proceso que no existe, porque no todos vamos a poder llevar los 400 procesos que existen, porque hay el proceso para gestión de dispositivos, el proceso para compra de medicamentos, el proceso para notificación de eventos adversos, el proceso. Entonces yo no voy a tener en mi cabeza todo el paso a paso de cómo se hace. Entonces, una vez que nosotros en conjunto nos hemos sentado y hemos dicho, a ver, esta es la forma en la que vamos a hacer, hay que escribirla. Por eso es que también existen tantos manuales y también nos quejamos y decimos, bueno, tantos papeles, tantos documentos, es porque se necesitan documentar los procesos. Es más, es un criterio de calidad. Yo no sé si entre los que están aquí, entre los participantes, han formado parte en sus instituciones, porque creo que todos han trabajado en el sector público o trabajan en el sector público, formaron parte de la acreditación Canadá. Uno de la acreditación Canadá es una acreditación de calidad en los servicios de salud que les otorgaban a los hospitales, sobre todo a los establecimientos de salud. Uno de estos puntos a cumplir para lograr la acreditación era tener procesos instaurados, pero no solo decir, sí, yo tengo el proceso de compra de dispositivos instaurados, debías documentarlo, debías presentar la prueba de que tú tenías documentado, lo tenías dibujado, para que así cualquier persona que ingrese a la institución, yo solía decir, yo vengo, me siento y yo al momento me entregan a mí mi manual de procesos y yo ya sé qué hacer. Entonces son los procesos también de educación inicial que te hacen cuando tú entras a un trabajo, que ya se me fue la palabra. ¿Qué haces? No puedes tú estar con la enfermera o con el médico de más tiempo enseñándole al nuevo todo lo que hay que hacer. No, pues eso coges y le entregas los manuales y le dices, tenga usted un tiempo determinado para que se aprendan los procesos. Y así cualquiera se involucra en el trabajo del hospital en este caso. Ahora, si yo no tengo escrito el proceso, ¿cómo le digo yo a la persona nueva, así se hacen las cosas? Entonces debemos tener una persona al lado para que le enseñe, para que le explique y todo es verbal. Entonces, si esa persona está equivocada en algún concepto, en alguna forma de gestionar el área, ese error lo va a pasar a la persona nueva que va a adoptar el proceso. ¿Me explico? Entonces, para evitar esos errores, simplemente se escribe el proceso y se entrega a la otra persona que va a recibir. No sé cuántos de ustedes cuando recibieron la gestión de dispositivos, les entregaron un manual, les entregaron el proceso ya escrito, dibujado, para que usted solo lo lea y diga, bueno, sí, ahora ya sabemos cómo seguir. A muchos les ha tocado a veces haciendo aprender. A muchos les han puesto a veces una persona que tal vez en un día, si es que es muy, muy buena persona, en un día te indicó rapidito, verás, tienes que hacer esto es facilísimo, solo haces esto y esto, ¿no? Entonces son los errores en la gestión hospitalaria que no permiten que tengan continuidad los procesos. Entonces por eso es que es la importancia de tenerlos escritos, ¿no? Y evaluar constantemente los resultados obtenidos. ¿De qué nos sirve tener todo el proceso? Lo hemos escrito, somos expertos, lo hacemos súper bien, pero no evaluamos si realmente estamos teniendo el objetivo. Como decíamos, a lo mejor después de un tiempo podemos evaluar el proceso y nos damos cuenta que el proceso está muy largo, que realmente tiene muchos pasos y que algunos son ineficientes, no, no cumplen un rol, un objetivo específico, ¿no? Entonces, la importancia de los procesos también es que siempre los estemos reevaluando, viendo si sirven, si los estamos haciendo adecuadamente. Las autoridades o jefes de procesos, cuando lo hacemos de esta manera, recuerden ustedes el deber ser, pueden tomar decisiones acertadas, basadas en los resultados de cada proceso instaurado. Porque al momento en que ya hacemos el proceso y al momento en que lo evaluamos, decimos, sí, mire, si nosotros nos demoramos 45 días en la compra de dispositivos médicos, son por estas razones. Por esto nos demoramos. Estos son todos los pasos. Ya los hemos analizado, ya los hemos evaluado. Sí cumplimos el objetivo. El objetivo es lograr tener los dispositivos de alta calidad. Tal vez no en el tiempo requerido. ¿Eso qué significa entonces? Que debemos planificar y los debemos adquirir antes de que se presente la necesidad. Entonces así el tomador de decisiones puede decidir, valga la redundancia, de mejor manera.
¿cuándo ya empiezo a planificar? ¿Ya en febrero, cuando ya tengo el presupuesto, o será el año anterior, antes de? Entonces ya van entendiendo por qué desde agosto nosotros ya nos piden, las instancias nacionales ya te van diciendo, vamos, presente la planificación del nuevo año. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a comprar? ¿Cómo lo va a hacer? Porque si usted va a comprar cuando ya no tiene nada, pues ya va a ser muy tarde. Entonces, para eso nos sirven el análisis por procesos de las gestiones que nosotros realizamos para poder tomar decisiones oportunamente. Entonces, básicamente esta es la estructura conceptual, el modelo conceptual de un enfoque por procesos, ¿no? Donde siempre vamos a tener, ustedes ya deben conocer esto mejor que nadie, será repetitivo, esto creo que es para todos, sin embargo, siempre es necesario volverlo a insistir. Las entradas en el caso de la gestión de dispositivos, el presupuesto que nos dan, las necesidades de dispositivos, los stocks, la evidencia, la última evidencia que nos dice, ¿debo seguir utilizando este hilo o debo utilizar el otro hilo? Entonces, todo eso son los requisitos que están en el enfoque por procesos, ¿no? Y luego aquí pues ya están todos los procesos que ya el meollo del asunto, el cómo vamos, qué vamos a hacer con todos estos recursos, con todos estos insumos que nos llegan, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer con el presupuesto? ¿Qué vamos a hacer con las necesidades? ¿Qué vamos a hacer con los stocks? Y aquí empezamos a plantear los procesos. Están los procesos estratégicos de la organización, es decir, cuáles son las políticas que vamos a hacer, que debemos tener. Los procesos operativos de la organización, es decir, cómo lo van a utilizar, en dónde lo van a utilizar, qué cantidad necesitan. Y los procesos de soporte de la organización. Ok, necesito hacer el contrato. ¿Qué dice? ¿Cómo lo vamos a hacer jurídico? Tengo un problema con esto de los permisos o de los requisitos que están presentando los oferentes. ¿Qué hacemos jurídico? ¿Qué hacemos compras públicas? Necesito tener un buen sistema de bodega en el que yo también pueda controlar, no necesariamente ingresar datos, pero al menos verlo. Departamento de TICs, Departamento de Tecnologías, hagamos un sistema donde todos podamos tener control de los stocks de los dispositivos o del uso. Entonces, aquí ya va el tema de los procesos, donde tenemos los estratégicos, los operativos y los de soporte, ¿no? Y luego, pues ya tenemos las salidas, ¿no? Entonces, los resultados que obtenemos de estos requisitos, de cómo los procesamos y a la final si cumplimos o no cumplimos con el objetivo deseado. En la gestión hospitalaria, los niveles de la gestión hospitalaria también presentan los mismos niveles, son los niveles de gestión en salud. Los niveles de gestión en salud, como les hablaba en la clase anterior y en el foro, se van aterrizando, por así decir, en cada nivel y subnivel a su vez, ¿no? Entonces le decía, están los niveles de gestión donde tú tomas en cuenta el sistema, están los niveles de gestión a nivel de hospital, están los niveles de gestión, como les decía, en el establecimiento de salud más pequeño, que es un centro de salud, usted ahí encontrará niveles de gestión. Entonces, a nivel hospitalario y los niveles de gestión en salud siempre serán los mismos, tanto en el público como en el privado, ¿no? No es que esto es un tema solo enfocado al público, como les decía, el Sistema Nacional de Salud no solo es público. Ustedes ya debieron haber revisado cuáles son los actores. Entonces, hay los 3 niveles de gestión, los cuales se replican en función del lugar al que yo estoy analizando. En este caso, a nivel hospitalario, pues tenemos los mismos 3 niveles de gestión, sino que ahora ya los vamos a ir aterrizando con nombre y apellido en cómo se llaman en los hospitales. Entonces, la macrogestión, que es el proceso gobernante estratégico, es el que está representado por los gerentes hospitalarios, los directores médicos y los directores administrativos, ¿no? Recuerden ustedes que cuando hacíamos el análisis en el Sistema Nacional de Salud, ellos en cambio formaban parte de la mesogestión, pero porque yo estaba haciendo un análisis en macro, ¿no? Un análisis sistémico. Cambio acá ya estoy haciendo un análisis del servicio, estoy haciendo un análisis del hospital. Entonces, en la macrogestión están los gerentes, los directores. En la mesogestión están los subdirectores técnicos,
ya sean estos los administrativos, ya sean los clínicos, los quirúrgicos o la subdirección o coordinación general, como se suele denominar en cualquier subsistema, ¿no? De enfermería. Y la microgestión está representada en este caso por los representantes del personal operativo. Entonces, ¿quién es el representante de las enfermeras? La jefa de enfermeras. ¿Quién es? Pero no hablando de la subdirectora, sino ya hablando de la coordinadora, ¿no? De las coordinadoras de enfermería, que también hay la coordinadora de enfermería del área clínica, la coordinadora de enfermería de quirófano, la coordinadora de enfermería de emergencia. Ellos son los representantes del personal operativo en hospital. Entonces, por eso ellas son microgestión. Los jefes de servicio, coordinadores de área, como se denominan, ¿no? Entonces, el análisis que se hace de los niveles de gestión hospitalaria son exactas, o sea, las funciones, mejor dicho, en los niveles de gestión hospitalaria son los mismos que los niveles de gestión en salud que hablábamos en general cuando hacíamos el análisis del Sistema Nacional de Salud. Es decir, la macro, entonces tiene que hacer todo, volvamos a repetir este tema para incluso las personas que no estuvieron, hacen la gestión política, la intervención con el Estado. Entonces, es el gerente, por eso el gerente, como es el representante, como es el que hace la macrogestión, el que va a las reuniones a nivel nacional, el que trae, al que le envían los comunicados, al que envía, porque en función de lo que le envía el sistema nacional o la autoridad de ese subsistema, le envía la política y este macrogestor dentro del hospital tiene que lograr llegar con la política a todo el establecimiento de salud, ¿no? Y obviamente, pues, entre sus funciones también está que haya que haya un bienestar dentro del hospital, que haga el control respectivo del tema financiero, del tema operativo. Entonces, el gerente no solo está para administrar los recursos, ¿no? Entonces también tiene que hacer control, tiene que ser vedor, tanto de la gestión clínica como de la gestión administrativa. Entonces a veces por eso es importante ver el perfil que se suele ocupar como un gerente hospitalario, ¿no? Entonces por eso es que viene la discusión. ¿Debe ser un profesional de la salud un gerente hospitalario o debe ser un profesional de cualquier rama un gerente hospitalario? Porque les digo, entre sus funciones de macrogestor, no solo están en encargarse de la parte administrativa financiera del hospital. Suelen decir, es que claro, lo ven como una empresa, lo ven como una clínica. Es un servicio de salud, no es una empresa que hace muebles, es una empresa, digamos, de salud, es una institución de salud. Entonces debemos tener, recuerden ustedes cuando hablábamos de procesos, debemos ser expertos en el tema. Debemos saber del proceso que yo voy a dirigir. Entonces, si este es el proceso estratégico, yo debo saber de políticas de salud. Yo debo saber de políticas administrativas financieras en salud. A mí no me sirve que yo me sepa de memoria el COIP si no me sé lo que dice la Ley Orgánica de Salud, si nunca lo he revisado y no he tenido la experticia de poderlo manejar. Entonces, eso es lo que hay que analizar y tomar muy en cuenta cuando hablamos de esto de los expertos. En la mesogestión, como decíamos, estaban los subdirectores técnicos, ¿no es cierto? Entonces aquí en los hospitales sí nos vamos especializando más, sobre todo desde la meso y la micro. En la macro también deberíamos especializarnos, pero por diferentes razones, porque recordemos que siempre estamos en un marco político, ¿no? Entonces, influye mucho el marco político que esté dirigiendo a la gestión, pues para definir sobre todo los representantes de la macrogestión. Pero en la mesogestión a nivel hospitalario, pues necesitamos específicamente ya los especialistas, ya el personal que sepa del tema, porque ellos van a ser los que hagan la planificación, ellos van a ser los que tomen la política que envían desde la gerencia, desde el nivel nacional, y logre operativizar y logre explicar eso hacia la microgestión para que se cumpla, ¿no?
Y la última gestión, pues obviamente en la microgestión que ya hemos hablado. En el caso de los hospitales está representado por los jefes de servicio, es decir, el coordinador de área o el jefe de servicio de medicina interna, porque él está representando a los médicos de medicina interna, ¿no es cierto? El de emergencias está representando a los médicos de emergencia. Hablábamos de las coordinadoras, hablábamos del bioquímico, hablemos del bioquímico responsable de la gestión de medicamentos. En algunos hospitales tienen la fortuna de tener el bioquímico responsable de medicamentos y el bioquímico responsable de dispositivos. En otros hospitales el bioquímico es responsable de los dos procesos. Y además de los bioquímicos que trabajan tanto en la dispensación, en la tecnovigilancia, en dosis unitaria. Entonces son responsables de todo ese personal, ¿no? Son los representantes de ese personal. Ahora, no quiere decir que en la microgestión solo son ellos. No, para nada. Por eso les digo, es como, son los representantes, ¿no es cierto? Son los representantes de todo ese grupo. Si no está el jefe de servicio, pues va otro representante. Pero eso es básicamente. Entonces aquí ya era la explicación, es la misma explicación que hice en los sistemas nacionales de salud, donde les decía, ¿no? Lo de, no lo olviden, la macrogestión, todo el tema estratégico, es decir, políticas, gestión de recursos, la mesogestión, la planificación, la gestión en sí, ¿no? Y la microgestión, pues ya los agregadores de valor, el talento humano, el que ya hace el trabajo, todos hacemos el trabajo, ¿no? Pero el trabajo del valor agregado. Entonces, ¿el hospital para qué está? El hospital está para entregar servicios de salud. ¿Quiénes son los que entregan servicios de salud? El personal operativo. Hablando específicamente de médicos, enfermeras, bioquímicos, auxiliares, camilla. Ellos son los que hacen. Entonces, ellos, o por eso dicen, en ellos está la mayor responsabilidad, porque ellos tienen que traducir todo el trabajo que hace la macro y la mesogestión en el servicio o en el producto que ellos deben entregar. Y en toda organización, en los procesos existen comisiones o comités que asesoran a la gestión estratégica en la toma de decisiones. Son más expertos que el jefe del proceso. ¿A qué voy? El comité de dispositivos médicos es un comité específico, experto, el mayor conocedor sobre gestión de dispositivos médicos, porque a través de ese comité se toman las decisiones en la gestión. Entonces, ya no es solo que todos, la micro, la mesogestión alimentan o en el tema de procesos, los procesos habilitantes, los procesos operativos, gestionan los procesos para que el gerente tome las decisiones. No, ya hay situaciones que ya son muy específicas que necesitan un grupo más cerrado para poder tomar las decisiones pertinentes. Entonces, los comités, y en este caso el Comité de Dispositivos Médicos, tiene un rol estratégico, porque a través de las decisiones que toma el Comité de Dispositivos Médicos, el macrogestor, en este caso el gerente, aprueba y compra. Y a través de eso ya gestiona los recursos, pero lo hizo basados en la decisión del Comité de Dispositivos Médicos, basados en la decisión del Comité de Expertos. Entonces, un ejemplo, el COE. El COE nacional es el Comité de Expertos Nacionales en COVID. Son los que nos dan las directrices, son los que nos dan las políticas. Ustedes se fijarán sobre todo en temas de emergencias, de epidemias, el presidente no toma las decisiones porque soy el presidente y yo quiero que se hagan las cosas así. Para eso está el COE, ¿no es cierto? Entonces el COE es el que dice, como son el grupo de expertos y tienen un rol estratégico, son los que toman, son los que asesoran al macrogestor para que a través de ellos se tomen las decisiones. ¿Ya? Entonces es igualito en el comité de dispositivos dentro de una organización hospitalaria o dentro de una organización de primer nivel. En esta parte sí, perdón, esto me olvidé de mencionar. En esta parte sí
sí he sido muy textual con lo que ha dicho la normativa y sobre todo he sacado los puntos específicos que debemos tener muy en cuenta como responsabilidad del Comité de Dispositivos Médicos. Esto me he basado para tomarlo, para poderlo referenciar en el reglamento para la creación, conformación y funcionamiento de los comités y equipos de mejoramiento de la calidad en los establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública que salió en el 2017. Como hemos dicho, la autoridad sanitaria es el que regula, el que envía la política nacional sobre los temas de salud. Por eso es que a partir de los reglamentos de las políticas que hace el MSP, los diferentes subsistemas adaptan sus políticas ya institucionales. De los que yo conozco, yo sé que el IES tiene su propio manual de dispositivos médicos, pero no pueden contraponerse a la política nacional, es decir, a la política que implementó el Ministerio de Salud Pública, ¿no es cierto? Entonces, basados en este reglamento es que vamos a hacer el análisis. Yo les dije, la primera clase les había mencionado que en el tema de dispositivos médicos no hay una reglamentación específica. Lo que hay es la reglamentación para medicamentos, para fármacos. Existe toda la normativa de eso. En este reglamento lo que hay es la normativa para los diferentes comités y equipos de mejoramiento de calidad. Si usted quiere saber cómo debe funcionar el comité de calidad, váyase hacia este reglamento. El comité de medicamentos, váyase a este reglamento, porque en este reglamento lo que regulan es la calidad en los establecimientos de salud. Entonces, como les decía, ¿cómo vamos a mejorar la calidad en los establecimientos de salud? Poniendo a grupos de expertos para que ayuden a tomar las mejores decisiones al macrogestor, en este caso las gerencias o las direcciones médicas. Entonces, la autoridad sanitaria estipula que tienen que haber comités, tiene que haber comisiones de expertos para mejorar la calidad. Y en estos comités de calidad está el comité de medicamentos y dispositivos médicos. Como insisto, no existe una normativa específica para dispositivos médicos, cómo se regulan, cómo se compran, cómo son los comités. No existe eso. Lo que existe es como en conjunto entre medicamentos y dispositivos médicos, ¿ya? Entonces, simplemente lo que hacen es adaptar las mismas situaciones de medicamentos para dispositivos. Ya, por eso les he dicho, he sido muy textual en copiar ciertos artículos de la normativa para que ustedes vean cómo la normativa mismo te dice en medicamentos y dispositivos médicos, en medicamentos y dispositivos, ¿no? Entonces, ellos ya hablan del comité, de los comités técnicos de farmacoterapia. Ni siquiera es que le ponen y dispositivos médicos, no existe en la normativa, como les digo, de dispositivos. Entonces, ¿qué te habla sobre los comités técnicos de farmacoterapia? El objeto de estos comités. Evaluar la información relacionada con la selección, estimación de necesidades y programación, tanto de medicamentos como de dispositivos médicos, ¿no? Entonces, por eso existe el comité que hace el análisis tanto de medicamentos como de dispositivos. Y en otros subsistemas tienen su propio, porque como tienen una política propia, entonces tienen el comité de medicamentos por un lado y el comité de dispositivos médicos por otro lado. En algunos subsistemas ya tienen incluso hasta los responsables. Entonces dicen, para el comité de medicamentos, el secretario técnico, es decir, el experto técnico, va a ser el bioquímico farmacéutico. Y en el de dispositivos médicos va a ser enfermería. Entonces, en otros, como el subsistema del MSP, dicen, no, es simplemente el comité de farmacoterapia y dispositivos médicos. Y ellos se van a encargar de los dos procesos, ¿no? Entonces, pero como ven, se tienen que hacer las mismas cosas. Ya les van a dar luego la gestión, el ciclo de la gestión de dispositivos médicos es exactamente el mismo que el ciclo de la gestión de medicamentos. Entonces, este comité es el encargado de hacer la selección, la estimación de necesidades y la programación. No hay que perder ese objeto. Ese es el objeto de los comités. Además, para desarrollar y promover el uso racional y adecuado de los mismos.
Este es a veces un objeto, una función importante en los dispositivos que lo suelen hacer de lado porque no encontramos a veces las estrategias para lograr el uso racional de los dispositivos médicos, porque del uso racional de medicamentos, pues está un montón de documentación, hay un montón de evidencia de cómo hacer el uso racional de antibióticos, del uso racional de medicamentos, pero el uso racional de dispositivos ha sido un tema realmente, relativamente nuevo y que ha costado mucho, porque claro, puedes hacer un control de las prótesis, puedes hacer un control de las prótesis de traumatología, puedes hacer un control más específico hasta de las jeringuillas, pero ¿y cómo haces del algodón? ¿Cómo haces de la gasa que viene en rollo? ¿No? Entonces, ese es el problema a veces en el que nos involucramos cuando queremos hacer el uso racional de dispositivos. En unos sí lo logramos fácilmente, en otros, no, o sea, no fácilmente, pero todo se puede, pero cuando no tenemos definido el proceso de cómo vamos a evaluar el uso racional de determinados dispositivos, es que ya no lo podemos cumplir. Obviamente, fomentar actividades relacionadas con la vigilancia y evaluación de las reacciones adversas de los medicamentos, como les digo, así dice el reglamento, así como de los eventos e incidentes adversos relacionados con los dispositivos médicos. Esta es la primera reglamentación, esta es la primera norma que ya te habla de eventos adversos provocados por dispositivos médicos, ¿no? Ya no hablamos solo de los eventos adversos. Existe la norma de seguridad del paciente, ¿no? Que también esta norma salió, si mal no recuerdo, 2017, 2016, creo que igual, 2017, donde te habla de todos los 17 tipos de eventos adversos que se pueden presentar, ¿no? En uno de esos está el de medicamentos y dispositivos médicos. Entonces, en este comité ya te dicen que además de este comité debe ser un veedor, debe ser un evaluador de los eventos adversos provocados por los dispositivos médicos. Entonces, entre las varias funciones como objeto de los comités, rescatamos, ¿no? Todo el ciclo de gestión de dispositivos, es decir, selección, estimación de necesidades. El segundo, el uso racional de los dispositivos médicos. Y el tercero, la evaluación de los eventos adversos provocados por dispositivos médicos. Entonces, básicamente en esos tres aspectos deben trabajar los comités. Ya vamos a hablar de los comités positivos médicos. Sabemos que les dicen de farmacoterapia, pero los vamos a ir adaptando en función de los comités dispositivos, ¿no? En este manual te dice que el presidente va a ser el director médico. ¿Por qué el director médico y no el gerente? Porque el director médico es el experto en el área médica. Una cosa es que tú sepas temas de salud pública, de gestión pública en salud, que es el rol del gerente, pero otra cosa es ya ser experto en temas de medicina. Para ser experto en temas de medicina, debe ser un médico, debe ser una enfermera, ¿verdad? Entonces, el presidente, por eso, de este comité, siempre es el denominado el director médico. Y ya vienen los vocales, como ustedes ven, pues copié textual lo que dice. ¿Por qué consideran ustedes que hay tantos representantes? Porque se trata de ser lo más participativo posible y multidisciplinario, porque vamos a hacer un proceso. Entonces, el proceso no solo puede venir desde el área requiriente, que es el personal médico y de enfermería, es también el personal de apoyo y de asesoría. Como ustedes ven, hay hasta un epidemiólogo, hay el de docencia e investigación, hay el analista de planificación, el subdirector de farmacia, insumos, dispositivos médicos, que actuará como secretario porque es el experto, es el que asesora al comité en las definiciones de dispositivos médicos, en las definiciones de qué nos dice el ARSA, podemos o no podemos, si tiene o no tiene esto. Entonces, él es el experto de toda esa normativa, ¿no? Entonces, por eso es que se lo toma en cuenta como secretario técnico. Y para aquellos hospitales que no cuenten con esa denominación, la Secretaría Técnica del Comité estará a cargo del bioquímico, del bioquímico que exista en esa unidad. Estamos hablando sobre todo, por ejemplo, en las unidades de primer nivel, ¿no? Entonces tenemos
15, 20, 25 centros de salud a cargo de un solo bioquímico, porque el resto son auxiliares de farmacia. Entonces, ese bioquímico será el secretario técnico de ese comité. Y como ustedes ven, están los representantes de todas las especialidades clínicas y quirúrgicas, la mayoría, ¿no es cierto? Entonces, a veces tenemos comités que se transforman en comités de 15, de 18, de 20 personas. De a veces tomar las decisiones pertinentes es muy complejo, ¿no? Y a veces, o si no, si tú lo haces en cambio muy reducido, a mí me pasa, ¿no? Tenía al representante de especialidades quirúrgicas, no me voy a olvidar de eso. Entonces, el representante de especialidades quirúrgicas era un cirujano general. Entonces, claro, cuando hablábamos de los dispositivos de cirugía general, una máquina, no, sí, esto y esto y esto y así, asado, ok. Bueno, y ahora vamos con los de oftalmología. Ah, no, eso sí, yo ya no sé. Eso llámenlo al oftalmólogo para que les diga. Y los de neurocirugía, no, eso sí, ya tiene que venir el neurocirujano a decirles, porque yo decir, entonces usted no está cumpliendo su rol de ser representante de las especialidades quirúrgicas, ¿no? Entonces, cuando nosotros formamos parte de un comité, nosotros estamos aceptando una responsabilidad. No es que solamente sí, voy a aprovechar, porque a veces tienen en cuenta eso, quieren formar parte del comité para pedir cosas para su servicio, ¿no? Entonces, porque puedo presionar, puedo insistir y puedo lograr que en el comité aprueben el hilo dorado de 3 puntitas que quieren, ¿no? Entonces, pero cuando ya se les presiona, por así decirlo, ya se les invita allá, ok, ahora que usted es el representante, no solo de la especialidad que usted sabe, sino de todas las otras especialidades, no, pues ya no, porque ya no sé y ya no cumplí con mi rol de haber armado una comisión previa, de entender cuáles son sus necesidades, qué es lo que quieren. O a veces me pasaba, pero ¿y por qué piden 1000 agujas doradas con 3 puntitas? No sé, eso me pidió la oftalmóloga. Sí, pero ¿por qué? Para que usted haya venido acá es porque usted ya hizo el análisis en conjunto con la oftalmóloga, porque si no, pues listo, el director médico que se vaya sentando con cada especialista y que le digan qué es lo que quieren comprar. Entonces, ese no es el tema, ¿no es cierto? Entonces, para eso es que están los representantes de las especialidades. Cuando ya son cosas muy específicas, se puede invitar a los otros expertos. Entonces, ya se puede invitar a un especialista específico, a veces incluso hasta para justificar por qué no comprar. A veces pasa, ¿no? El dispositivo que cuesta, voy a dar un ejemplo bruto, pero ¿por qué no este de $1 que hemos comprado toda la vida y ahora quiere este de 10 porque ha salido y qué sé yo? Entonces viene el experto y con evidencia científica en mano y nos explica por qué es la mejor opción, por qué es más eficiente, por qué es más efectivo en el tratamiento de los pacientes. Y como el rol de la gestión de dispositivos médicos, incluido el comité, es dar dispositivos médicos de calidad, ahí es cuando el comité decide, ¿no? Si coge el de $1 que ha usado toda la vida o el de $10 que es el que mejor ha demostrado ha ido en el mundo. Entonces, todos esos análisis debe hacer el comité. Entonces, ahora sí, ya yendo a las funciones específicas del Comité de Dispositivos Médicos, que como insisto, se va a llamar también de medicamentos en esta reglamentación, ¿no? Depende en qué subsistema usted esté, pero se puede aplicar exactamente igual. En esta se llama en la de Comité de Farmacoterapia y Dispositivos Médicos. Entonces, elaborar y revisar periódicamente la lista de dispositivos médicos, como los cuadros nacionales. Recordemos que ya existe un listado de dispositivos médicos esenciales, al menos están los que se utilizan con mayor frecuencia. Entonces, hay que estar revisándolos constantemente para ver si constan en ese. Siguiendo el ejemplo de la aguja con 3 patitas, ¿no? Esa aguja de 3 patitas dorada que cuesta solo una aguja, $100, ¿consta en esta lista nacional? Sí, puede ser que sí sirva y puede ser que haya salvado la vida de 3 personas en el mundo, pero realmente es eficiente, realmente nos va a servir, consta en el listado. Es como los medicamentos, ¿no es cierto? Nosotros no podemos comprar medicamentos que están fuera del cuadro nacional de medicamentos básicos. Así nos pasa con este listado de dispositivos médicos. Tenemos que ver cuáles son. Además, debemos
elaborar y revisar periódicamente para tratar de seleccionar los dispositivos de acuerdo a la cartera de establecimiento, a la cartera de servicios del establecimiento de salud. Entonces, en un hospital donde yo estaba, me ponían dispositivos para neurocirugía. Entonces yo decía, pero si no tengo neurocirujano, pero si no tengo, disculpen hablar en primera persona, ¿no? Pero a veces uno se apropia tanto que dice, pues si yo no tengo neurocirujano, si yo no tengo ni pensamiento de operar neurocirugía, porque este hospital no es un hospital para atender neurocirugía. Es que por si acaso haya una emergencia. Y el doctor Pepito sí sabe operar eso. Entonces el doctor Pepito, si es una emergencia, podría operar y dice que necesita esto. Ok, pero no hay instrumental, no hay el equipo, y el doctor Pepito no va a poder hacer solo una cirugía de neurocirugía en este hospital. Entonces, hay que evaluar todo ese tipo de cosas. ¿En qué cartera de servicios ofrecemos? El nivel de complejidad. Es que en el segundo nivel sí se opera neurocirugía, sí, pero no operamos tumores, no operamos abscesos, ¿no? Podemos hasta llegar a un nivel de trauma cráneoencefálico, porque es un tema de emergencia, hasta ahí puede llegar un segundo nivel, pero depende mucho del nivel de complejidad, si está con todo lo requerido para hacer ese tipo de cirugías, ¿no? Tomando ese ejemplo. El perfil epidemiológico. Entonces, el tema de neurocirugía es que quiero operar los tumores de neurocirugía. Perfecto. ¿Cuántos tumores de cabeza, de cerebro, de sistema nervioso central hemos tenido en este año? Ah, no, hemos tenido 2, pero si hubiéramos tenido para operarlos, hubiéramos salvado y no se hubieran tenido que ir a Solca, no hubieran tenido que esperar 3 meses para ir al Eugenio Espejo. Pues sí, pero sucede que tengo una lista de espera de aquí hasta 3 años de vesícula. Entonces, ¿no consideran ustedes que es mejor enfocarme para lo que realmente fui creado, para lo que realmente estoy instaurado, que resolver cosas que todavía mejor dicho, aún no resuelvo para mi objeto común, para qué quiero escalar, para qué quiero subir más? A veces hay que lidiar un poco con el tema de incluso de aspiraciones profesionales que tienen los profesionales de la salud, ¿no? Entonces dicen, no, ya no quiero estar operando vesículas, yo ya quiero operar otras cosas, yo quiero operar tumores, yo quiero operar cáncer, yo quiero hacer... Sí, pero como todo va anclado a un proceso, porque no es que solo usted opere el tumor y ya salvamos al paciente, ¿no? Es todo un proceso clínico, quirúrgico, oncológico alrededor de ese paciente. Y este establecimiento está en capacidad de poderle dar. Entonces, eso es lo que hay que preguntarse cuando estamos haciendo estos análisis, ¿no? Y obviamente los consumos históricos, pues, ¿no? Entonces, no, yo quiero más hilos, pero doctor, si tenemos 40,000 cajas abajo. Sí, pero es que no sabía, es que eso me pidió la oftalmóloga, es que eso me dijo el ni sé quién. Entonces, para eso es que hay que estar en el análisis constante de los stocks. No solo a veces del gestor de dispositivos médicos, sino también del área requiriente, ¿no? Entonces, a veces el área requiriente viene y te pide, quiero 2,000 de estos, 10,000 del otro, 5. Pero doctor, si todavía tenemos, todavía hay, o porque si no, luego te dicen, yo pedí, nunca me han dado. Pues obvio, ¿cómo voy a comprar si yo abajo tengo 20,000? ¿No? Entonces, hay que hacer todos estos análisis y el comité tiene que conocerlos. Por eso, una recomendación importante, previo a la reunión de comité de dispositivos, el responsable, ya sea el secretario técnico, el gestor de dispositivos médicos, el que lo tengan definido, debe enviar toda la información pertinente del tema para el análisis de los representantes del comité de dispositivos médicos. Entonces, yo también como vocal del comité, no quisiera que en ese momento en el que yo me siento, que así son las reuniones de comité, ¿no? Te presentan una matriz en Excel con una letra en Arial 10 que uno no alcanza ni leer y te ponen, ¿aprueban esto? Sí. ¿Aprueban el este? Sí. Entonces, todo sí, 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 dale, dale, sí, sí. No, entonces tiene que haber un análisis previo de los integrantes del comité para que en el comité se discuta el tema de observaciones, el tema de desacuerdos que haya en la información entregada por el responsable.
Otra de las funciones es evaluar y tomar acciones relacionadas con las notificaciones de reacciones adversas, interacciones, errores en la utilización del dispositivo, así como los eventos e incidentes del dispositivo médico, ¿no? Entonces, como les decía, los comités no solo están para decir, sí, yo quiero este dispositivo o compremos el otro, hacen la evaluación de si tuvimos o no tuvimos incidentes. Para tener la información de estos incidentes, tiene que haber una cultura de calidad en el hospital, es decir, una cultura de notificación de eventos adversos, porque si no ha habido algún evento adverso, entonces todos los de la mesa dicen, no, 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 yo no he tenido nada, no, todo bien. Cuando instauras el proceso de notificación, te darás cuenta que sucede que todos los días hay, ¿no? Y a veces, si ustedes cuando van a hacer sus evaluaciones, ¿ven? Que ha habido una vasculitis, que ha habido una reacción alérgica, que ha venido doblado, que los catlones no sirven, se rompen, se salen las agujas, etcétera, se doblan. Miles de todo eso hay que tener la cultura de notificación, no solo porque a veces solo le dan la responsabilidad a la que hizo el descargo del dispositivo desde bodega o solamente a la responsable de gestión de dispositivos. Entonces tiene que haber una cultura organizacional de calidad para que también se notifique los eventos adversos, como ustedes bien saben, no bajo un sentido punitivo, no bajo un sentido de que te vamos a sancionar, pero bueno, eso es clase de otro tema, pero no bajo esa lógica, sino bajo la lógica de mejora continua. Entonces, para eso tiene que haber la notificación. Pero si no existe eso, el comité no va a poder hacer su rol de evaluador, no va a poder hacer su rol de veedor. Participar en el proceso de estimación de necesidades y programación de medicamentos, o sea, de dispositivos, en base a la planificación presupuestaria anual. ¿Qué suele pasar? Hagan la lista de deseos, señores, pidan lo que ustedes quieran. Listo. ¿Cuánto salió ya presupuestado en platas? 45 millones para un hospital de 100 camas. ¿Cuánto nos dieron de presupuesto el año pasado? 10 millones. ¿Para qué desgastamos a la gente, al personal? Porque aparte estas planificaciones, estas estimaciones, no es que en un mundo ideal no lo deberíamos hacer en 24 horas, que a veces sí nos piden en 24 o en 48 horas. Pero toma su tiempo, a veces toma una semana y todo, hacer la planificación, la programación de cómo quiero, cuánto voy a gastar el trimestre o cuatrimestre en función de cómo les pidan. Unas matrices gigantescas, desgastas, pones al personal, hasta dejas que cumplan con su rol importante, que es la atención, entregar el servicio de salud, para que se ponga a hacer una actividad administrativa, hacen todo y dicen, sí, ahora sí tenemos todo. ¿Cuánto salió? 45 millones. ¿Cuánto nos dieron el año pasado? 10 millones. Lo más seguro es que el siguiente año les den 8 millones o hasta menos. Entonces, hay que ser también bien realistas y hay que ser muy técnicos y muy específicos, muy eficientes en qué es lo que se planifica y programa en el tema de dispositivos, porque sobre todo en dispositivos sí se tiende a disparar, ¿no? Porque la mayor agenda represada son en los temas quirúrgicos. Entonces, claro, para yo poder disminuir mi lista de espera, pues claro, necesito dispositivos médicos para esta vida y la otra. Y a veces siempre manejamos un discurso, ¿no? Yo tengo 400 personas en lista de espera. 400, de esas 400, ¿cuántas ya se habrán operado? ¿Cuántas ya se habrán muerto? ¿Cuántas ya no necesitarán? O sea, entonces, a veces hay que entender todo eso y eso tiene que también ser discutido en el comité de dispositivos. A veces el comité de dispositivos se transforma solo en un aprobador. Todos de acuerdo, todos de acuerdo. Todos aprueban, todos aprueban. No, también tiene que haber un tema de análisis en las reuniones, ¿no? Como les decía, todo en función de la cartera de servicios, del nivel de complejidad, del perfil, los protocolos terapéuticos. ¿Qué nos dicen las guías? Es que yo conozco, es que a mí me trajeron, es que yo vi en Europa, es que cuando yo me formé en Argentina, es que cuando yo estaba en Guayaquil, no sé. ¿Qué dicen las guías? Primero las nacionales, que son las que nos mandan, pues al menos de las patologías que existan, norma ecuatoriana, o de las internacionales de las que se
que se adapten mejor a la realidad nacional, porque es que en la guía alemana, en la guía norteamericana, sí, pero no puede ser adaptada fácilmente a la ecuatoriana, incluso hasta por el tipo de sistema de salud de esos países, ¿no? Asesorar en el proceso de adquisición, facilitando las fichas técnicas emitidas por la Autoridad Sanitaria Nacional con criterios de priorización de acuerdo al presupuesto disponible y alineado al plan estratégico institucional, ¿no? Entonces, el comité, como les decía, son los que hacen el análisis para ver cuáles son los que en el ciclo de gestión de dispositivos, en el paso de selección, cuáles son los que deberían ser. Promover y desarrollar estudios de consumo y utilización, empleando sus resultados como instrumento para el desarrollo de sus actividades en coordinación con la unidad de docencia e investigación. Un hospital que no hace investigación no está cumpliendo con su segunda funcionalidad. Los hospitales tienen funciones específicas. Una, los servicios de salud de segundo nivel, es decir, ellos son los que complementan al primer nivel de atención. Recordemos, el 80% de patologías se manejan en el primer nivel, el 20% en el segundo. Entonces, de ese 20%, ellos complementan a la función del primer nivel. Pero su segundo rol, su segunda función es la investigación, porque a través de la investigación y de la docencia es el ciclo continuo de es el ciclo de la mejora continua del mismo hospital. Entonces, si el hospital no hace investigación, si el hospital no analiza, digamos, un análisis de eventos adversos, ¿por qué hay tantos eventos adversos? El dispositivo tiene toda la reglamentación, cumple con todos los requisitos de control y registro sanitario, todo está bien con el dispositivo. Sin embargo, el personal, algo está pasando, que hay demasiados eventos adversos con este tipo de procedimientos, con este tipo de dispositivos médicos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Necesitaremos mayor capacitación del personal, mayor formación. No es un dispositivo que pueda ser fácilmente manejado. O sea, entonces, para eso sirve. Y por eso es que el representante de docencia e investigación del hospital está presente en el comité, está presente también en estos análisis, en estas reuniones, ¿no? También hasta por puntos de vista de tipo científico, que todos lo pueden dar, pero el rol específico del de docencia e investigación. Organizar y promover estrategias para el uso racional dirigido a los profesionales de salud y personal de salud en general, así como a los usuarios de la comunidad. Como veíamos, entre el objeto principal del comité de dispositivos era el tema de los análisis para la selección, programación. Segundo, era para el tema del uso racional, ¿no es cierto? Entonces, como les decía, para el uso racional de medicamentos hay bastantes procesos, hay bastantes normativas. Para los de dispositivos, en algunas unidades ya los tienen, en otras están en desarrollo. Pero como es un listado inmenso, porque estamos hablando de miles de nombres, de tipos, etcétera, de dispositivos médicos, entonces hacer el uso racional, hacer un proceso de uso racional de dispositivos es el que más tiempo toma, pero hay que hacerlo y hay que al menos racionalizar o controlar la racionalidad de los dispositivos de mayor uso en el establecimiento de salud o de los que mayor presupuesto toman. Los de traumatología por lo regular se llevan el 80% del presupuesto de un hospital de dispositivos médicos, ¿no? Por eso es que, entonces, como no les asignan todo el presupuesto, entonces por eso las listas de espera pues van a crecer en esas áreas, ¿no? Por el tema presupuestario sobre todo. Fomentar actividades de formación continua en farmacovigilancia y tecnovigilancia, mejor dicho, en tecnovigilancia, que es el tema de dispositivos médicos. En coordinación con la unidad de docencia, supervisar las actividades de tecnovigilancia a través de la comisión técnica. Entonces, como los procesos de farmacovigilancia y tecnovigilancia, ya de lo que estamos viendo macro, entonces estamos viendo la gestión de dispositivos, estamos viendo el comité, este reglamento ya sugiere incluso hacer una comisión de tecnovigilancia, porque ya se necesita ya a más expertos, a un grupo ya más específico para hacer el control del cumplimiento de la tecnovigilancia, ¿no? Según los lineamientos emitidos por el ARSA, quien es una entidad adscrita del MSP, es decir, es el representante de la autoridad sanitaria en todos estos aspectos.
Y existe, la autoridad sanitaria creó el Sistema Nacional de Tecnovigilancia, que después pues ya les hablarán más específicamente, pero es el conjunto de actividades. Yo copié esta lámina, es la que usted va a encontrar en el ARSA, la que usted va a encontrar en el MSP. Cuando usted pone tecnovigilancia, le dan como un flash, ¿no? De qué es, e incluso ya le ponen de cómo notificar. Entonces, de cómo ir haciendo esto, porque es uno de los objetivos primordiales de la autoridad sanitaria, la farmacovigilancia y la tecnovigilancia, ¿no? Porque son procesos de calidad, de mejora continua del sistema nacional. El conjunto de actividades que tienen por objeto la identificación, recolección, evaluación, gestión, divulgación de los eventos e incidentes adversos. Entonces, los eventos e incidentes adversos por medicamentos, por práctica profesional, por utilización de dispositivos en un servicio de salud ocurre todos los días. No es un tema de que es que porque no sabe, es que porque no entiende, es que porque ha comprado mal, pasa todos los días. Entonces, por eso tiene que haber la cultura de la notificación, que en este caso ya específico de los dispositivos médicos es la cultura de la tecnovigilancia para poder notificar oportunamente cuando tengamos un incidente adverso, ¿no? Para así hacer la identificación de los factores de riesgo asociados a estos para prevenir su aparición y minimizar los riesgos. Es decir, yo quiero evitar muertes por un incidente adverso. Yo quiero evitar consecuencias, discapacidades por un evento adverso, ya sea por medicamentos, ya sea por dispositivos o ya sea por práctica profesional. Entonces aquí ya les dicen incluso, ya les digo, hay toda una página, todo un link de la página web de la autoridad sanitaria para el tema de tecnovigilancia, incluso hasta temas de capacitaciones y todo eso. Para terminar y para que ustedes queden muy, muy claros con esto, a veces les digo, sobre todo los vocales, ¿no? Consideran que ir al comité es como ir a pelear por tu servicio, ¿no? A veces tenemos estos grupos, ¿no? Que se arman como en cualquier sociedad. Entonces, el ginecólogo va a pelear por ginecología, el cirujano por la enfermera, por las enfermeras. Entonces, creen que ese es el espacio donde pueden reclamar sus recursos para mejorar su trabajo, obviamente. No es que lo hacen porque se van a llevar a la casa, ¿no? Lo hacen porque quieren mejorar su trabajo, porque quieren operar, porque quieren atender mejor a la gente, porque necesitan, porque es obviamente necesario contar con recursos, sobre todo con dispositivos médicos, pues para poder atender a las personas, para poder atender a los pacientes. Pero se olvidan que la responsabilidad de los comités en la gestión de dispositivos es de carácter no solo técnica, sino legal. Porque recuerden ustedes que están en el proceso de selección, programación y uso racional. Si usted seleccionó, voy a dar el ejemplo, como parte del comité de dispositivos médicos, la aguja de 3 cabecitas dorada, y sucede que con el tiempo la aguja de 3 cabezas doradas no se consumió porque no fue necesaria, porque el personal no sabía cómo usar, usted es el responsable de esa mala compra porque el Estado perdió recursos en esa mala selección, en esa mala compra, en esa mala adquisición. Porque el de compras dice, yo compré lo que a mí me pasaron. Para eso está el comité de dispositivos. El gerente dice, yo para eso tengo mi grupo asesor, que es el comité de dispositivos médicos. Y ellos, después de haber hecho todo el análisis que, como les decía, de perfil epidemiológico, de guías nacionales e internacionales, de stocks, de todo, decidieron comprar esa aguja, que al rato de los ratos, cuando ya llegó, nadie ocupó, pasaron los años y se caducó. Eso no es responsabilidad del de bodega o del requiriente, eso es responsabilidad del que aprobó, es decir, del comité. Entonces, por eso es que actualmente tenemos muchas auditorías, muchas glosas, donde ya se están involucrando a los vocales de los comités de dispositivos médicos, porque fueron los que aprobaron la planificación y la programación de dispositivos médicos. Así que con esta recomendación final terminó la presentación. Muchas gracias. Pues agradecemos a la doctora Luz Obando por su excelente
presentación. Vamos a pasar al espacio de preguntas. Les quiero solicitar a ustedes que, pues como ustedes crean conveniente en este momento, sea escribiendo en el chat o a través de la participación, a través de esta herramienta, ustedes puedan plantear preguntas. Entonces dejamos en este momento el espacio para que ustedes puedan formular sus preguntas. Mientras se animan a preguntar, un poco indicar que estamos terminando el primer módulo. Como habíamos comentado inicialmente, esta semana se trataba de hacer una descripción del escenario en donde se desarrolla el proceso de gestión del dispositivo médico. Hemos hablado nosotros de todo lo que significa la normativa, de todo lo que significa reglamentación, de todo lo que significa estructura y todo lo que significa actores que van a participar en este drama, en esta puesta en escena que es la gestión del dispositivo médico. Entonces, pues frente a esto, en este contexto, pues ya la siguiente semana comenzamos a trabajar con el tema de la gestión del dispositivo y precisamente con la temática que la doctora Luz Obando está terminando, que es sobre el tema de la selección. Y en ese contexto, pues, iremos desarrollando los primeros pasos. También a la subsiguiente semana, en las subsiguientes semanas también complementaremos algunos temas que ya dio este preámbulo la doctora alrededor de la seguridad del paciente, de la calidad, de la tecnovigilancia, que tenemos unas conferencias específicas para ampliar estos temas. No veo yo que hay preguntas, solo tengo un comentario de Anita Quistial que nos dice: muchas gracias, doctora Obando, muy interesante y clara su conferencia. No sé si alguien quiere participar en alguna pregunta. Buenas noches. Por favor. Sí, buenas noches. Yo en realidad tengo algunas preguntas porque, como nos explicó la doctora, pues yo he sido parte también del comité y realmente nada que ver con lo que nos explicó hoy día, ¿no? Mi pregunta es sobre las unidades operativas pequeñas que tenemos en los diferentes centros de salud, porque a veces, pues, o bien está el médico, la licenciada y el odontólogo y no hay más personal. Entonces, ¿cómo conformar ahí un comité de dispositivos médicos? Porque por lo menos en el distrito que yo trabajo, pues se maneja, digámoslo, de hasta cierto modo a nivel distrital, más no por unidad operativa. Sí, los comités deben ser, en el caso del primer nivel de atención y en el caso de los distritos, el comité es distrital. Al momento en que se conforman los vocales, los integrantes del comité, es que se puede tomar en cuenta, por ejemplo, el representante del área médica, el representante del área de enfermería de los centros de salud. Y en algunos distritos que yo he trabajado, lo que solía hacer era que, por ejemplo, de representante de los centros de salud más grandes, representante de los centros de salud de los más pequeños o de los rurales también sabíamos hacer. Pero es por un tema de representatividad, porque al momento de la selección y de todo este trabajo que tienen que hacer los comités de dispositivos, no va a diferir mucho la necesidad del médico del centro de salud A con la necesidad del centro de salud Z. No va a diferir. Entonces, no es necesario tener comités de dispositivos médicos por unidad operativa. Por eso ahí es que suelen tener, es el responsable de medicamentos y dispositivos médicos en el centro de salud. Entonces, para el comité lo que se necesita es un tema de representatividad, un experto, alguien que conozca de los dispositivos médicos. Entonces, en las unidades de primer nivel, sí se escoge médicos, si es que médico general, si es que hay especialistas, a los especialistas de las unidades de primer nivel, al representante, porque digo, en los comités, mientras más grandes son, más difícil se hace la toma de decisiones.
cuando se hacen este tipo de análisis, porque el comité está para hacer este tipo de análisis. Entonces, si somos un grupo de 24 o 25 profesionales o personal de salud que estamos discutiendo, es muy difícil llegar a un acuerdo, al menos en las 2 o 3 horas que se programan para comité. Y recordemos que estos comités también tienen una periodicidad, dependiendo, ¿no? Lo regular es hacerlo, las reuniones ordinarias se las debe hacer cada mes. Si hay alguna situación extra, se hacen las reuniones extraordinarias. A veces se las da por asignación presupuestaria en determinado momento. Pero como le digo, lo que se busca en la conformación de los comités es la representatividad, más que de cada centro de salud venga, porque digo, el mismo criterio de 7 médicos van a tener el mismo criterio que si fuera 1 o 2. Entonces, no va a diferir mucho. Buenas noches, doctora. Mucho gusto. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Buenas noches. Dígame. Está hablando Johnson Gatari. Bueno, tengo una inquietud básicamente de la última parte que en lo referencia a que a veces se nos quedamos con sobrestock de dispositivos. Inicialmente se hace una programación incluso bajo algunos criterios que me parecen válidos, que están amparados en la propuesta suya de la conferencia. Sin embargo, por decir, en algún momento tenemos en el comité o en un momento dado especialistas para decir oftalmología, en conducto lacrimal, cirugía y todas cosas. Y para esas circunstancias se pide unos dispositivos. Y nuestro compañero oftalmólogo se fue, no ganó el concurso y viene alguien que no está en esa situación o no está capacitado por aquello. Y ahí te quedas con un montón de dispositivos que realmente no hay posibilidad ni siquiera de devolverlos. Nos sucede tal vez en alguna otra parte en odontología o en algunas otras áreas que nos abastecemos de algún dispositivo que es podríamos decir, de menor calidad que los de la siguiente adquisición. Entonces, definitivamente comienzan a utilizar el mejor y te vas quedando con dispositivos que al final de cuentas, pasado el tiempo, incluso es difícil hacer la devolución y ahora hay una limitante que están, creo, diciendo que solo hasta el 10 o el 15% se devuelve y se comienza a tener esos problemas que finalmente no sé cómo, quién está en bodeo, quién es responsable, no va a poder cerrarle la puerta al especialista o a alguien o decirle, usted tiene que utilizar esto o aquello porque esto ya mismo se me termina. Y tenemos, primero, los de mala calidad y segundo, hay lo que he visto con frecuencia en nuestra unidad, bueno, no con tanta frecuencia, pero sí termina siendo un problema, es el hecho de que los médicos que pidieron se fueron, no ganaron concurso o se fueron a mejores instancias y tenemos esos problemas. No sé cómo de su experiencia se podría manejar aquello para nosotros solventar esa situación que al final de cuentas es una situación de pérdida institucional, ¿no? Definitivamente. Claro que sí. Y creo que todos alguna vez en nuestras vidas hemos cometido ese error o nos ha tocado llegar a solucionar ese error. Ese es uno de los principales errores que cometemos cuando estamos en la gestión de dispositivos, sobre todo el comprar el dispositivo en función de una persona, en función de un especialista, en función de una necesidad. Siempre debemos hacer el análisis, como les decía. Primero es el tema del nivel de complejidad de mi unidad operativa. Es que yo soy el súper experto, es que yo sí puedo, es que yo sí estoy. Sí, pero usted solo no me hace el proceso. ¿Por qué puede pasar eso? Se van, renuncian, incluso hasta yo llegué en una unidad, es que se murió. O sea, sí, era ganador de concurso, hicimos todo, teníamos todo, pero se murió. Entonces ya nadie más podía hacer eso. Entonces nos quedamos con todos esos dispositivos. Entonces ahí es la importancia del análisis. Puede ser que venga el requerimiento, puede ser, y esté súper justificado, pero ahí es cuando el comité de dispositivos tiene que hacer el análisis. Ok, compramos dispositivos médicos arriesgándonos porque solamente ese profesional es el experto, o priorizo y compro dispositivos que solventen a la mayoría de los problemas de salud de mi unidad hospitalaria. No es que yo sí puedo, es que con esto podemos arreglar la vida de un montón de personas. Sí, pero es usted solito.
Eso usted solito y pueden pasar millones de cosas. Cuando yo ya tengo un servicio de ginecología instaurado con varios especialistas, enfermeras, proceso, camas, equipamiento, instrumental, porque recordemos además que no solo es el tema de dispositivos médicos, al menos en el tema quirúrgico, que es tan complejo, son una serie de dispositivos, de medicamentos, de experticias necesarias que va en torno a eso. Entonces, compras el dispositivo, luego te dicen, sí, pero ahora también necesito el instrumental. Compras el instrumental. Sí, pero ahora sucede que también la cama tiene que ser de esta forma, o necesito un microscopio específico de esto, o es que como no tengo el equipo, porque también pasa, a veces se queda, pero como solo me pidieron el dispositivo, entonces yo ahora no tengo los otros elementos, o a veces dice, necesito un ayudante, necesito enfermeras, quiero hacer el servicio de esto, pero es que aquí ya no hay dónde más poner, o sea, estos son los servicios que existen. Entonces, hay que hacer un análisis integral de todo, ¿no? A veces cometemos el error, porque le digo, creo que a todos en algún momento de nuestras gestiones nos ha pasado, nos absorbemos tanto con la novedad, con que sí, mis profesionales, los profesionales de este hospital pueden hacer eso, pero luego te das cuenta que es uno el experto. Se va y el resto ya no puede manejar. Entonces, hay que tener cuidado de ese tipo de cosas. Y con respecto a los dispositivos médicos, se puede, de los que ya se nos quedaron y lamentablemente no podemos usar, no queda otra que el canje con otro establecimiento de salud por dispositivos o la donación. Todas son observadas por la Contraloría, todas. Pero en algo mermas, por así decir, la sanción o el problema, el proceso. Todo depende también del tipo de auditor, todo depende de cómo lo están evaluando. Pero es peor a que tú lo dejes ahí morir ese dispositivo hasta su fecha de caducidad, a que en otra unidad hospitalaria sirvió y salvó vidas o fueron operadas tantas personas con ese dispositivo. O yo canjeé, cambié 10 agujas raras por 100 cajas de guantes, qué sé yo. Entonces, así el Estado no perdió, porque claro, en la justificación y todo eso, cuando tú respondes el Estado no llegó realmente a perder, pero igual va a ser observado, porque hubo una mala gestión. Y lo que la Contraloría evalúa es el proceso, cómo fue llevado el proceso y si hubo además pérdida para el Estado. Entonces, al momento de haber hecho esa planificación, esa mala planificación, ya hay pérdida. Pero al menos remediaste en algo el tema del canje, el tema de la donación, etcétera, para el mismo subsistema en el mejor de los casos o en otro subsistema. El tema es que sea público y que pueda servir a la comunidad, a la gente, y que no se pierda ese dispositivo o ese medicamento. Hola, si me permiten una intervención complementando lo que decía la doctora Obando y en relación a la última intervención. Claro, coyunturalmente hay una serie de circunstancias que en cada unidad hacen como que muy particular, incluso muchas veces la gestión del comité de dispositivos médicos y de los dispositivos médicos. Pero también existen procesos complementarios como las guías de práctica clínica y algunos otros instrumentos que los está desarrollando la OMS para justamente tener una adecuada planificación de los dispositivos y, como lo dice muy acertadamente la doctora Obando, no en función de una persona, no en función del especialista, y es más, de que el especialista quiere el super, hiper, mega dispositivo de última generación, que en el caso del Estado, sea para el IES o el MSP o la red complementaria, incluso resulta a veces muy costoso. Entonces creo que también les invitaría a que puedan ubicar en la OMS. Existen recursos que permiten identificar todos esos elementos para que puedan ser estudiados y analizados en el Comité de Dispositivos Médicos, como las guías de práctica clínica. Claro que las guías de práctica clínica muchas veces no describen qué dispositivos médicos se necesita para cierto tipo de enfermedades, y de hecho hay un estudio
que analiza de 150 enfermedades que son, creo que las más comunes, tuberculosis, bueno, una serie de otras circunstancias médicas en las cuales van analizando de caso en caso qué se necesita para atender, porque las guías no hablan con ese detalle, pero de todas formas esos son elementos que pueden ayudarles a identificar de mejor forma y obviamente eso ya es parte del proceso a una buena planificación y no se diga una acertada adquisición. Eso nada más, gracias. Ok, no sé si existe alguna otra pregunta, algún comentario. Si es que no es así, pues estamos cerrando este primer módulo con la participación de la doctora Luz Obando y pues les invitamos a seguir participando a partir de la próxima semana, el día lunes, con el módulo número 2. Este fin de semana se van a subir todos los videos y lecturas complementarias en el contenido de cada una de las temáticas para que ustedes puedan revisarla de una manera independiente cuando los tiempos les dé mejor oportunidad. Y pues estamos atentos en el chat que se ha creado para cualquier inquietud, cualquier dificultad que ustedes tengan en el transcurso del curso. Bueno, para nosotros es un gusto seguir desarrollando este curso. Agradecemos a la doctora Luz Obando por su participación y nos volveremos a ver el día lunes a las 8 de la noche. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por su atención. Que les vaya muy bien en el resto del curso. Gracias.